Un viejo perro policía que guarda los últimos recuerdos de su dueño descubre en su mente el secreto de un asesinato cometido hace 20 años. Mientras el Alzheimer borra la memoria del hombre, el perro saca a la luz una verdad que debía permanecer olvidada. Pero algunos recuerdos están ocultos para que no sean recordados. Guardián sale en su última misión y esta vez no hay nadie que lo proteja. El guardián de los recuerdos mira hasta el final. Te sorprenderás. Guardián. Acercándose a los 9 años como pastor alemán, vivía con las pequeñas marcas que el tiempo había dejado en su cuerpo. La rigidez en sus articulaciones le hacía subir las escaleras con cuidado medido. Las carreras largas habían dado paso a paseos cortos, pero con propósito. Aún así, su nariz seguía funcionando como una brújula, detectando los más leves cambios en las corrientes de aire y trazando el ritmo del día a través de los olores que barría por las habitaciones. En un tranquilo suburbio de Boston, compartía desde hacía 5 años una casa con el detective retirado de homicidios, David Kovacs. La casa estaba tejida con su tiempo compartido. Fotografías antiguas, lomos de libros abultados, papeles amarillentos en los cajones, arañazos tenues como huellas en el brazo del sofá y llaves olvidadas sobre la encimera de la cocina. Para Guardián la casa era más que un refugio, era una torre de deber. La lealtad para él era una ley interna más que una mera orden. Esperar, olfatear y sentir el momento adecuado eran el preludio silencioso de cada acción que emprendía. David, 68 años, se movía por la vida con una fina pátina de fatiga. Había perdido a su esposa 5 años antes. Su hija, Laura, vivía en otro estado. En los últimos 6 meses se habían formado huecos distintos en su memoria, llaves dejadas en la encimera, las mismas preguntas que se repetían durante el día, mañanas en las que el nombre del perro no le venía a la lengua, y sus ojos registraban una breve y desorientadora extrañeza. La casa soportaba esos cambios con silenciosa aceptación. Guardián encontraba objetos mal colocados por el olor y los marcaba en su mente, añadiendo puntos de referencia fijos al mapa interno de la casa. Para un perro, el orden era la forma práctica de la paz interior. Cuando el orden se rompía, aparecía una fractura sutil en el ritmo de la respiración. Afuera, en el año 2045, la medicina había construido un puente radical. El ILIRSANDA, Protocolo de Transferencia Mnemónica, MTP, creó un pasaje que respaldaba la memoria menguante de un humano en otro ser vivo. El protocolo se apoyaba en la extraordinaria memoria olfativa de los perros. Los olores podían transportar recuerdos humanos al hipocampo del perro, como combinaciones estratificadas de olor, sonido y sensación, y más tarde devolver señales al humano cuando fuera necesario. Para los humanos, recordar a menudo significaba la superposición de palabras e imágenes. Para los perros, recordar significaba reconocer los ritmos incrustados en el olor. Guardián, disciplinado y constante por años de servicio, era un candidato ideal. La confianza había sido el eje de su vínculo con David, y años de rutinas compartidas habían escrito coordenadas silenciosas de cooperación en ambos cuerpos y en la casa. Laura se enfrentó a una decisión a medida que empeoraba la condición de su padre. El tratamiento era caro y arriesgado, pero ofrecía esperanza. El tiempo estaba erosionando los bordes de la vida diaria hasta convertirlos en un laberinto de pequeñas confusiones. La confianza fue el factor decisivo. Guardián ya estaba entregado a David. Conocía la cadencia del hogar y había aprendido a adaptarse a las olas de la enfermedad. Se realizó el protocolo. Cuando comenzó la transferencia, los recuerdos llegaron a Guardián,
no como fotografías, sino como olas de olor, presión, temperatura y vibración. En términos humanos, un recuerdo podría ser una frase o una imagen. Para Guardián era un olor particular que llevaba un sentimiento, un sonido con pulso. En las primeras transferencias, Guardián absorbió el temblor de la mano de un joven detective sobre un arma, el metal frío del agarre, la traza salada del sudor, el aire denso de una habitación tensa. El miedo viajaba en fracciones de olor. Ese recuerdo hizo que sus pasos se aceleraran por un momento y luego se calmaran cuando emitió una señal interna de autoconsuelo. El recuerdo del encuentro con Sara en el parque, el primer baile, llegó como el olor del suelo pulido, el ritmo de las suelas de los zapatos y el tenue calor de una mano. Los aromas de la primavera llevaban una dulzura delicada, un toque de frescura a cáscara de naranja. Estos recuerdos fluyeron por el sistema nervioso de Guardián como una corriente suave. La noche en que nació, Laura vino con el mordisco antiséptico del hospital, el olor a detergente de las sábanas, el vapor del café y el frío metálico de los instrumentos. Al final de la vida de Sara, la impotencia de apretar una mano fue un dolor pesado, de color atardecer. Para Guardián ese dolor fue una vibración clara, más inmediata que las palabras. Se asentó en la casa como una sombra apoyada en la pared y regresó en la quietud de la noche. No todos los recuerdos llegaron limpios. Uno emergía una y otra vez borroso y frío. El por invierno de 1998. Un viejo almacén, hormigón húmedo, olor a aceite y óxido, el agudo regusto metálico de la sangre. Guardián no oyó el grito como sonido, sino que sintió su eco corporal, la forma en que un grito deja una sacudida física. Con cada recurrencia, el ritmo cardíaco de David se aceleraba, su respiración se acortaba, sus manos sudaban. Guardián leyó esos cambios como una señal de peligro. El peligro no siempre era una presa visible. A veces era la sombra que dejaba una decisión. La casa acumuló pequeños marcadores de esa memoria brumosa. Una tarde, la luz del sol atravesó la sala y una caja de archivos yacía medio abierta en el suelo. Polvo, tinta y la nota metálica del aire frío del exterior. Guardián se acercó y el olor del invierno de 1998 se agitó. Dentro de la caja, un expediente cubierto de plástico llevaba el título en letras azules. Caso Devlin. Debajo, la palabra sin resolver y una fecha. El implante de Guardián, que le otorgaba una capacidad básica de lectura, marcó nombres y fechas como boyas olfativas. El nombre Devlin tiró de un hilo hacia el centro de la niebla. El informe oficial decía suicidio. Una nota manuscrita en la letra de David, la tinta ligeramente corrida como si la pluma hubiera temblado, leía como una herida. Equivocado. Lo sé. No puedo probarlo. Guardián remapeó la casa. El olor de la llave metálica en el cajón de la cocina y el plástico de la cubierta del expediente sobre la mesa, en la misma mañana, crearon una nueva constelación. Para un perro, el camino se escribe en el aire. En ese aire, un recuerdo pasado caminaba junto a la silenciosa ansiedad del presente. Las visitas de Laura llevaban un olor distintivo de preocupación. Salado, jabonoso, pasos rápidos. Guardián no juzgó la preocupación. Era la química cálida y protectora del amor. Tras la transferencia, el tiempo se movió con otra densidad. Las noches encontraban a Guardián trazando círculos silenciosos por los pasillos, escuchando la respiración de David y manteniendo el ritmo estable. Por las mañanas se sentaba junto a la ventana y leía el olor del día. El contorno del invierno de 1998 se fue afinando, pero nunca se resolvió por completo. El almacén, la sangre,
el grito, la culpa. En algún lugar se había tomado una decisión y se había redactado un informe. El lenguaje del informe era frío, su olor enmascarado. Guardián percibió el enmascaramiento como capas. Cuando la máscara se levantaba, la presión subyacente se volvía más clara. La presión, para él, era un llamado a la acción. Los registros públicos accesibles a través de su implante mostraron un nombre que destacaba: Richard Walsh. Su trayectoria profesional ascendió y luego se jubiló en un barrio acomodado. Bienes que no se explicaban con el salario de un funcionario público. Los registros mostraban lagunas y cruces con expedientes de crimen organizado. En términos de olor, el perfil de Walsh olía a un perfume fuerte y fuera de lugar sobre el olor llano de los registros públicos. Guardián marcó la discrepancia. La memoria brumosa del invierno se apretó alrededor de esa discrepancia como un lazo. Las noches en la casa llevaban la sensación de que se acercaba una decisión. MTP había construido un puente para la memoria, pero Guardián sintió que el propósito del puente era más que almacenamiento. La lealtad significaba proteger, sí, pero también preservar la voz dentro de quien amaba. Esa voz había sido silenciada una vez. Ahora necesitaba ser escuchada. El perro sintió que el momento de moverse se acercaba. Memoria y lugar, olor y tiempo. Cuando se alineaban, el movimiento se volvía inevitable. Guardián leía la casa como una partitura viva, cada objeto una nota y cada pequeño desplazamiento un cambio de tempo. Notaba los sutiles desplazamientos, la forma en que la esquina de un cojín quedaba una fracción fuera de sitio, la ligera rotación de un bolígrafo sobre la mesa de la cocina, la tenue mancha de aceite en la parte inferior de un cajón. Para él, aquello no eran trivialidades, sino coordenadas. Cuando la memoria de David flaqueaba, la coreografía doméstica se alteraba. La geometría de la casa se convertía en un mapa de lo que se había perdido y de lo que aún debía protegerse. Guardián se movía por ese mapa con la paciencia de un centinela, deteniéndose en los márgenes donde cambiaban los gradientes de olor y catalogándolos en el silencioso registro de su mente. La carpeta del caso Devlin había introducido un nuevo eje olfativo en el hogar. Papel, tinta vieja, la laminación plástica de una carpeta. Todo ello se combinaba con la nota más fría y metálica del aire exterior para formar una firma distintiva. El implante de Guardián le permitía analizar encabezados y fechas. No le otorgaba la inferencia humana, pero convertía los nombres en balizas. Devlin, 1998. Sin resolver. Las fotografías dentro de la carpeta llevaban su propia química. La tenue grasa de la suela de una bota, el polvo particular del suelo de un almacén, una mancha que no pertenecía al patrón de desgaste ordinario. Para un investigador humano, aquellos serían detalles para ampliar bajo una lupa. Para Guardián, eran puntos de referencia vinculados al olor que tiraban de la memoria brumosa que ahora llevaba. Comenzó a seguir esos tirones más allá de la casa. El acceso de red limitado de su implante le permitió consultar registros públicos e informes archivados. Rastreó trayectorias profesionales y registros de propiedades. El olor seco y burocrático de las presentaciones públicas contrastaba con el aroma más rico y complejo de la riqueza privada. Un nombre seguía emergiendo: Richard Walsh. La trayectoria oficial de Walsh era ordenada en el papel: ascensos constantes, jubilación. Pero los registros de propiedad contaban otra historia. Un salario público modesto no podía explicar de forma plausible las posesiones en un barrio acomodado. Los registros mostraban lagunas, transferencias súbitas y leves solapamientos con expedientes que insinuaban crimen organizado. En
En la metáfora olfativa de Guardián, Walsh olía a una colonia pesada puesta sobre el olor llano del papel oficial, incongruente, enmascarante y, por tanto, sospechosa. Guardián volvió al almacén reconvertido con la metódica minuciosidad de un perro. El edificio había sido reformado en lofts. El vidrio y el hormigón pulido habían sustituido la suciedad de su vida anterior. Aún así, los viejos olores no desaparecían. Yacían como una fina película bajo los nuevos acabados. Guardián rastreó el perímetro, olfateó esquinas, la base de una escalera, la junta donde un soporte metálico se encontraba con el suelo. Allí, bajo el barniz de la renovación, persistía el olor a aceite y óxido, y un leve regusto metálico sugería que alguna vez hubo sangre. El patrón de abrasión en el hormigón no coincidía con una caída. Sugería un peso arrastrado, una direccionalidad que implicaba fuerza. La diferencia entre un tropiezo y un movimiento impuesto era sutil para un ojo humano, pero clara para una nariz entrenada a leer el lenguaje de las superficies. De regreso en casa, Guardián cotejó las huellas físicas con las notas que había encontrado en la letra de David. El temblor en los trazos del bolígrafo, la forma en que ciertas palabras estaban subrayadas y luego tachadas, no eran meras excentricidades estilísticas, sino residuos emocionales. El fragmento de frase que sonaba a confesión. Equivocado. Lo sé. No puedo probarlo. Colgaba en el aire como una partícula cargada. Guardián sintió el peso de ese fragmento como una presión en el pecho. Era una presión que exigía resolución. La lealtad, entendía, podía significar preservar el silencio para proteger a alguien. También podía significar llevar la carga hasta que la verdad pudiera liberarse. El método de liberación debía ser cuidadoso. Guardián no podía presentar un escrito legal ni testificar en un tribunal. Su implante permitía una comunicación externa limitada. Podía depositar paquetes de datos en canales públicos, dejar resúmenes estructurados en lugares donde la curiosidad humana pudiera recogerlos. Eligió el portal de envío abierto de un periodista y dejó un paquete conciso y bien etiquetado. El resumen de la carpeta Devlin, las anomalías fotográficas, la línea temporal que vinculaba la repentina riqueza de Walsh con el periodo posterior a la muerte de Devlin. No era una acusación, era un conjunto de inconsistencias que invitaban a la escrutinio. Para un perro, dejar esa traza se sentía como marcar una senda de olor para que otro cazador la siguiera. La ciudad respondió con pequeñas reacciones humanas. Un reportero de investigación solicitó imágenes de mayor resolución a los archivos. Un funcionario judicial sacó la carpeta original para su reexamen. El ritmo de las instituciones de la ciudad, lento, burocrático, pero persistente, comenzó a moverse. Guardián leyó esos cambios como variaciones en el aire, la nitidez del tóner en una sala de redacción, el olor cálido del papel de una citación recién impresa, el tenue humo de café y cigarrillo de una investigación nocturna. Cada nueva acción humana fue una onda que confirmó su decisión de empujar el mundo. En casa, las ondas produjeron tensión. La preocupación de Laura se endureció en una insistencia protectora. Temía que reabrir viejas heridas desestabilizara aún más a su padre. Temía la crueldad del regreso de la memoria. Sus pasos llevaban un olor apresurado y cortado. Sus manos dejaban impresiones rápidas y decididas sobre las superficies. Guardián no malinterpretó su motivo. Reconoció la química del miedo mezclada con el amor. También reconoció la química más profunda de la culpa que se había alojado en el pecho de David durante décadas.
Esa culpa había sido una presencia lenta y corrosiva. Lo había consumido en silencio. La decisión de Guardián de exponer las inconsistencias no fue un acto de traición, sino un intento de redistribuir ese peso. A medida que el hilo público se tensaba, la familia Devlin, los que habían vivido con la ausencia sin respuesta, sintió los primeros pequeños alivios. El hijo y la hija que habían crecido con la muerte inexplicada de su padre comenzaron a ver el contorno de una historia diferente. El cierre rara vez es algo limpio. No borra el dolor, pero puede enmarcarlo. Guardián percibió el cambio en la atmósfera del hogar. El aire parecía fraccionalmente menos denso. La tensión habitual alrededor de los hombros de David cedía algunos días. El mapa interno de la casa se ajustó. Se añadieron nuevos puntos de referencia donde antes había ambigüedad. La condición de David continuó fluctuando. Algunas mañanas despertaba con una claridad que le sorprendía a ambos. Otros días, la niebla volvía con una persistencia obstinada que borraba los bordes incluso de la memoria más reciente. El papel de guardián en esas mañanas era práctico y elemental. Estar presente, anclar el ritmo de la respiración, ofrecer la presión constante de un cuerpo cálido contra una mano temblorosa. La transferencia le había dado recuerdos para llevar, pero también le había dado la responsabilidad de gestionar cómo emergían esos recuerdos. Aprendió a cronometrar pequeñas señales, empujar una fotografía a la vista, apoyar la cabeza en la rodilla de David en el momento preciso, para provocar una memoria sin abrumar la mente frágil que la contenía. La investigación de la ciudad no pudo resucitar a los muertos ni deshacer el pasado. Walsh había muerto años antes. La retribución legal no siempre era posible. Sin embargo, la revelación de la verdad alteró la geografía moral. Nombres que habían sido enterrados en informes oficiales reaparecieron en la conversación pública. La familia Devlin recibió el reconocimiento que se le había negado. Para Guardián, el resultado importaba menos como victoria legal y más como un reequilibrio, una carga redistribuida, un silencio al que se le puso nombre. Por las noches continuó sus rondas, ahora más lentas, cada paso deliberado. Catalogó los cambios del día en el mismo paciente registro que siempre había llevado. La casa, que una vez fue un archivo estático, se había convertido en un instrumento vivo de reparación. La nariz de Guardián aún la cartografiaba, pero su corazón había aprendido a medir el peso de lo que llevaba. La decisión de actuar había sido suya, pero sus consecuencias fueron compartidas. En la quietud que siguió, la casa respiró de forma distinta. El ritmo de sus habitaciones coincidió, por primera vez en mucho tiempo, con el ritmo del hombre que vivía en ellas. La ciudad no se abre de golpe, se mueve en pequeños incrementos humanos, una solicitud de imágenes de mayor resolución, un empleado que saca una vieja carpeta de una estantería, la nota discreta de un reportero a una colega. Guardián leyó esos incrementos como cambios en el viento. La redacción olía a tóner fresco y café tardío. Los pasillos del juzgado llevaban el cálido olor del papel de las citaciones y el leve matiz institucional del desinfectante. Cada acción humana alteraba el aire de la casa de maneras que el perro podía sentir. Un borde más nítido en la mañana, una nueva tensión en la tarde. El paquete que había dejado en un canal público no era una acusación. Era un conjunto de inconsistencias que invitaban a la atención. La atención, una vez enfocada, tiene su propio impulso. Cuando las fotografías se reprocesaron y ampliaron, las anomalías se hicieron más difíciles de descartar.
la raspadura en el hormigón, la dirección de la abrasión, la mancha que sugería arrastre más que caída. Eran hechos pequeños, pero los hechos tienen la costumbre de reorganizar las narrativas. La palabra ordenada del informe oficial, suicidio, quedaba extraña junto a la evidencia física. Guardián percibió la discrepancia como un cambio en la atmósfera de la casa, una ligera relajación en la tensión alrededor de los hombros de David algunos días, un temblor de esperanza en el olor de la familia Devlin. Para quienes habían vivido con la ausencia sin respuesta, el nuevo contorno de una historia ofrecía un alivio frágil. El cierre, cuando llega, rara vez es limpio. Es una reorientación del duelo más que su borrado. La reacción de Laura al hilo público que se desplegaba fue inmediata y feroz. Se movía por la casa con la urgencia de quien intenta sostener algo frágil. Sus pasos eran rápidos, sus manos decididas sobre las superficies, su voz, cuando hablaba a nadie, tensa con un borde protector. Temía lo que reabrir el pasado pudiera hacerle a su padre. La memoria, creía, podía ser una marea cruel. Removerla podría ahogarlo. Guardián leyó su miedo como un olor concentrado, sal y jabón, y el matiz metálico de la adrenalina. No malinterpretó su motivo. Reconoció la química del amor y el instinto de proteger. Mientras tanto, la condición de David continuó oscilando. Algunas mañanas despertaba con una claridad que le permitía trazar una fotografía con el dedo y nombrar el rostro. Otros días la niebla volvía con una persistencia obstinada que borraba los bordes incluso del recuerdo más reciente. Guardián aprendió a cronometrar sus intervenciones. Empujaba una fotografía a la vista en el momento preciso. Apoyaba la cabeza en la rodilla de David cuando las manos del hombre temblaban. Presionaba su cuerpo contra un hombro que temblaba para estabilizar la respiración. Las memorias que llevaba no eran solo pruebas, eran instrumentos que debían usarse con cuidado. Un recuerdo demasiado abrupto podía fracturar la mente frágil. Muy poco podía dejar la verdad enterrada para siempre. La reacción pública no produjo un drama en la sala del tribunal. Walsh había muerto años antes. La ley no siempre puede alcanzar a los muertos. Pero el cierre legal no es la única forma de justicia. La revelación alteró la geografía moral de la ciudad. Nombres que habían sido enterrados en informes oficiales reaparecieron en la conversación pública. La familia Devlin, que había vivido con un silencio que se sentía como una acusación, recibió reconocimiento. El hijo y la hija, que habían crecido con la muerte inexplicada de su padre, empezaron a ver un contorno distinto de lo ocurrido. Para ellos, el cambio no fue una vindicación legal, sino una reanclación de la memoria. La etiqueta errónea retirada, la herida dada una forma más veraz. En casa las consecuencias fueron más íntimas y más complicadas. La insistencia de Laura en que el pasado permaneciera cerrado chocó con la convicción de Guardián de que la verdad, aunque tardía, merecía ser nombrada. La acción del perro había nacido de la lealtad a David, a la memoria de lo presenciado y a la idea de que una carga compartida es una carga aligerada. Laura lo vio como una traición a la frágil paz que habían logrado construir. La tensión entre ellos no fue ruidosa. Fue una serie de pequeños momentos cargados. Una mano que se demoraba demasiado en una fotografía. Una puerta que se cerraba una fracción demasiado rápido. Un silencio que se estiraba y luego se rompía. Guardián sintió la tensión en el hogar como una correa que se tensaba. No comprendía las discusiones humanas en toda su complejidad, pero entendía la química emocional que las producía. Reconoció la culpa como un olor pesado y corrosivo
alojado en el pecho de David durante décadas. Reconoció el miedo como una nota aguda y caliente en los movimientos de Laura. Reconoció también el alivio que llegaba cuando la atención de la ciudad desplazaba la carga hacia afuera. La redistribución del peso no borró el dolor, pero alteró su centro de gravedad. Para Guardián, esa alteración fue suficiente para justificar el riesgo. Hubo noches en que los ojos de David encontraban a los del perro, y por un breve y luminoso momento la niebla se abría. La mirada no siempre era un nombre. A veces era el reconocimiento de una presencia, una pequeña gratitud sin palabras. Guardián aprendió a aceptar esos momentos como su propia clase de respuesta. No necesitaba que David articulara el pasado. Necesitaba que el hombre se sintiera afianzado por saber que alguien había llevado su memoria sin juicio. Esa firmeza, frágil como era, importaba. La ira de Laura se suavizó en pequeños incrementos. Empezó a sentarse más tiempo en la mesa de la cocina, a dejar una taza de café al alcance, a pasar la mano por el flanco del perro en un gesto que era menos agradecimiento y más reconciliación. Los ritmos del hogar se ajustaron. La casa misma pareció respirar de otra manera, menos de la respiración tensa y contenida que había caracterizado meses de tensión no expresada, más de una exhalación lenta. Guardián catalogó esos cambios en el mismo registro paciente que siempre había llevado, anotando los sutiles desplazamientos en olor y postura que marcaban a una familia aprendiendo a llevar una nueva verdad. Afuera, la ciudad siguió su curso. Los ciclos de noticias giraron, otras historias reclamaron atención, y el sistema legal, constreñido por el tiempo y la mortalidad, no siempre pudo ofrecer la resolución ordenada que la gente deseaba. Pero la corrección moral se había producido en la esfera pública. La familia Devlin recuperó su nombre de una manera que importaba. Para Guardián, el resultado fue menos una victoria judicial y más un reequilibrio del corazón humano. Había asumido un peso que no le correspondía por nacimiento, pero que se había vuelto suyo por elección. Con el paso de las semanas, la condición de David continuó su curso desigual. Hubo días de claridad y días de niebla. El cuerpo de Guardián se volvió más rígido. Sus articulaciones protestaban más en las mañanas frías. Aún así, su presencia permaneció constante. Siguió cronometrando sus empujones, apoyando la cabeza en una mano que temblaba, acostándose cerca cuando la noche se sentía demasiado grande. La casa, que una vez fue un archivo estático de objetos y recuerdos, se había convertido en un campo activo de cuidado. La verdad había sido nombrada. Ahora el trabajo era vivir con ella. En la quietud que siguió a la revelación, Guardián se asentó en un nuevo ritmo. Había actuado porque el peso de un secreto aplastaba al hombre que amaba. Había elegido redistribuir ese peso, dejar que la lenta maquinaria de atención de la ciudad hiciera lo que pudiera. Las consecuencias habían sido desordenadas y humanas: ira, miedo, alivio, reconciliación, pero también reales. La lealtad del perro no había sido obediencia ciega. Había sido una elección deliberada y moral. El tiempo continuó grabando finas líneas sobre las superficies de la casa. Los pasos de Guardián se habían vuelto más medidos, más deliberados. La rigidez en sus articulaciones le hacía subir las escaleras despacio, y las largas caminatas habían dado paso a circuitos cortos y con propósito por el vecindario. Sus ojos ya no eran tan agudos como antes, pero su nariz seguía trazando un mapa de las habitaciones y de los pequeños cambios del día.
La respiración de David se movía en oleadas a lo largo de las horas, a veces serena, a veces entrecortada. Y Guardián escuchaba esas olas como si fueran el metrónomo de la casa, ajustando su propia respiración al ritmo del hombre con el que había vivido tantos años. La casa dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en el tempo compartido de dos vidas, un lugar donde la memoria y el cuidado se entrelazaban. La revelación que había generado ondas en la ciudad dejó en casa una huella más suave y silenciosa. La aparición pública de la carpeta Devlin no borró el pasado, ni produjo el cierre legal ordenado que algunos hubieran querido. Walsh había muerto. La ley no siempre puede alcanzar lo que ya pasó. Sin embargo, nombrar lo que había estado oculto cambió algo fundamental. Para la familia Devlin, el reconocimiento de una narrativa distinta, una que ya no tenía que llevar sin cuestionarla la etiqueta de suicidio, ofreció un alivio pequeño y frágil. En la casa, ese alivio se tradujo en cambios sutiles. Algunos atardeceres las pisadas de Laura fueron menos apresuradas. La tensión habitual en los hombros de David cedió en ciertas mañanas, y el aire mismo pareció fraccionadamente menos denso. Guardián notó esos desplazamientos como nota el tiempo. Un cambio en la calidad del aire, una distinta estratificación de olores y tensiones. La mente de David no sanó en línea recta. Algunas mañanas despertaba con una claridad que le permitía trazar con el dedo una fotografía y nombrar el rostro. Otros días la niebla volvía con persistencia obstinada, borrando los bordes incluso del recuerdo más reciente. El papel de Guardián en esas mañanas fue práctico y elemental. Aprendió el tiempo de las pequeñas intervenciones. Empujar una foto al campo visual en el preciso instante en que podía brotar el reconocimiento. Apoyar la cabeza en la rodilla de David cuando las manos del hombre temblaban. Presionar su cuerpo contra un hombro que temblaba para estabilizar la respiración. Las memorias que llevaba no eran meras pruebas. Eran instrumentos que debían usarse con cuidado. Un recuerdo demasiado abrupto podía fracturar la mente frágil. Muy poco podía dejar la verdad enterrada para siempre. El trabajo de Guardián fue hallar el equilibrio entre esos extremos. El hilo público que había tirado un paquete de datos silencioso no produjo un drama judicial. Produjo otra cosa, una corrección moral en la conversación de la ciudad. Nombres que habían sido enterrados en informes oficiales reaparecieron en cafeterías y salas comunitarias. La familia Devlin recibió el reconocimiento que le había sido negado durante décadas. Para Guardián, el resultado importó menos como victoria legal y más como un reequilibrio del peso humano. Había asumido una carga que no le correspondía por nacimiento, pero que se había vuelto suya por elección. La redistribución de esa carga no borró el dolor, pero cambió su centro de gravedad. Ese cambio, sintió Guardián, justificaba el riesgo que había tomado. En casa, las consecuencias fueron íntimas y complicadas. La insistencia de Laura en mantener el pasado cerrado chocó con la convicción de Guardián de que la verdad, aunque tardía, merecía ser nombrada. Ella temía que reabrir viejas heridas desestabilizara aún más a su padre. Temía la crueldad del retorno de la memoria. Guardián leyó su miedo como un olor concentrado, sal, jabón y el matiz metálico de la adrenalina. Y no malinterpretó su motivo. Reconoció la química del amor y el instinto de proteger. Reconoció también la química más profunda de la culpa que se había alojado en el pecho de David durante décadas, una presencia lenta y corrosiva que lo había consumido en silencio. La decisión de Guardián de exponer las inconsistencias no fue un acto de traición, sino un intento de redistribuir ese peso,
de dejar que la verdad respirara al aire libre, en lugar de asfixiarse en una carpeta sellada. Hubo noches en que los ojos de David encontraban a los del perro, y por un breve y luminoso instante la niebla se abría. La mirada no siempre era un nombre. A veces era el reconocimiento de una presencia, una pequeña gratitud sin palabras. Guardián aprendió a aceptar esos momentos como su propia clase de respuesta. No necesitaba que David articulara el pasado. Necesitaba que el hombre se sintiera afianzado por saber que alguien había llevado su memoria sin juicio. Esa firmeza, frágil como era, importaba. Era una forma de justicia en sí misma, la silenciosa certeza de que la verdad de una vida no había quedado totalmente sola. La ira de Laura se suavizó por incrementos. Empezó a sentarse más tiempo en la mesa de la cocina, a dejar una taza de café al alcance, a pasar la mano por el flanco de Guardián, en un gesto que era menos agradecimiento y más reconciliación. Los ritmos del hogar se ajustaron. La casa misma pareció respirar de otra manera, menos de la respiración tensa y contenida que había caracterizado meses de tensión no expresada, más de una exhalación lenta. Guardián catalogó esos cambios en el mismo registro paciente que siempre había llevado, anotando los sutiles desplazamientos en olor y postura que marcaban a una familia aprendiendo a llevar una nueva verdad. Afuera, la ciudad siguió su curso. Los ciclos de noticias giraron, otras historias reclamaron atención, y el sistema legal, constreñido por el tiempo y la mortalidad, no siempre pudo ofrecer la resolución ordenada que la gente deseaba. Pero la corrección moral se había producido en la esfera pública. La familia Devlin recuperó su nombre de una manera que importaba. Para Guardián, el resultado fue menos una victoria judicial y más una reorientación del corazón humano. Había asumido una carga que no le correspondía por nacimiento, pero que se había vuelto suya por elección. Con el paso de las semanas, la condición de David continuó su curso desigual. Hubo días de claridad y días de niebla. El cuerpo de Guardián se volvió más rígido. Sus articulaciones protestaban más en las mañanas frías. Aún así, su presencia permaneció constante. Siguió cronometrando sus empujones, apoyando la cabeza en una mano que temblaba, acostándose cerca cuando la noche se sentía demasiado grande. La casa, que una vez fue un archivo estático de objetos y recuerdos, se había convertido en un campo activo de cuidado. La verdad había sido nombrada. Ahora el trabajo era vivir con ella. En la quietud que siguió a la revelación, Guardián se asentó en un nuevo ritmo. Había actuado porque el peso de un secreto aplastaba al hombre que amaba. Había elegido redistribuir ese peso y dejar que la lenta maquinaria de atención de la ciudad hiciera lo que pudiera. Las consecuencias habían sido desordenadas y humanas: ira, miedo, alivio, reconciliación, pero también reales. La lealtad del perro no había sido obediencia ciega. Había sido una elección deliberada y moral. En algunas tardes, cuando la luz se inclinaba a través de las cortinas y la casa olía débilmente a café y papel viejo, Guardián se tumbaba con la cabeza sobre las patas y escuchaba los pequeños sonidos del lugar. El silbido suave del hervidor, el crujido de una tabla del suelo, el zumbido lejano del tráfico. Esos eran los ritmos que había aprendido a leer. Esperar, entendió, no era pasividad, era una forma activa y paciente de cuidado. Significaba mantener el espacio para que la memoria de otro emergiera a su tiempo y estar listo para recibirla sin juicio. En momentos más tranquilos, Laura se sentaba a su lado y hablaba en voz baja con David, no siempre esperando una respuesta, sino ofreciendo la cadencia de la presencia. A veces le decía a Guardián,
con una voz que temblaba entre gratitud y cansancio, que ahora conocía a su padre mejor que ella misma. Guardián la miraba, y en el lento movimiento de su cola había un reconocimiento. Algunas verdades son demasiado pesadas para que una sola persona las cargue. Compartir la carga no la hace desaparecer, pero la hace soportable. El tiempo siguió moviéndose, indiferente y constante. El hocico de Guardián se volvió gris en los bordes, sus articulaciones dolían con más frecuencia y sus pasos se acortaron. La memoria de David fluía y refluía. Las visitas de Laura se convirtieron en la puntuación constante de los días. La casa los sostuvo a todos, una pequeña órbita de cuidado y recuerdo. El protocolo de transferencia mnemónica había dado a Guardián los medios para llevar lo que David ya no podía sostener. Guardián había dado a la familia una manera de vivir con ese don. Al final, la historia no trató sobre tecnología ni titulares. Trató sobre la ética silenciosa de la compañía, la disposición a asumir el peso de otro, a velar cuando las noches son largas, a nombrar lo que debe ser nombrado, aun cuando nombrarlo sea costoso. Guardián había hecho ese trabajo. Había sido el guardián de la memoria, el portador de una carga y la presencia constante al lado de la cama. Eso, en el lento y paciente registro de la casa, fue suficiente.